Aquí estamos de vuelta con Matinal y damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado del día. Nos acompaña Milton Morrison, quien es analista político y autor de varias obras, entre ellas sus más recientes, La riqueza diluida, un crecimiento económico sin rostro humano, así como la ruptura generacional hacia una renovación de la esperanza. Milton, un placer tenerte con nosotros. No, el placer Bienvenido. Realmente es mío y gracias por la invitación. Al contrario, un placer recibirte. Y cuéntanos un poco, bueno, estas son ambas obras que asumen pues dos temas importantes, un tema económico, del modelo económico que se vive en República Dominicana y en una buena parte del mundo, y el otro, el tema de la ruptura generacional, la transición política, de cómo lograrla. Ambos temas fundamentales, y es interesantísimo que podamos conversar contigo a propósito de la reciente puesta en circulación de ambas obras. Primero, si quieres, empecemos con el tema del modelo económico, porque precisamente se ha planteado a nivel de la OCDE y a nivel de otros organismos la posibilidad o la necesidad de que República Dominicana haga cambios importantes en su modelo económico. Claro, Laura, es así. Precisamente el libro que trata sobre ese tema de la parte económica es el de La riqueza diluida. Ese es un libro que nosotros hemos trabajado y que desde hace algunos años hemos estado investigando fundamentalmente la relación existente entre el crecimiento económico y la desigualdad de la riqueza y el ingreso. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido a través de todo ese estudio? De que no existe una vinculación entre lo que es crecimiento económico y reducción de ingresos o reducción de pobreza. Es por eso que hemos visto que la República Dominicana es el país que más ha crecido en los últimos 40 años, pero es uno de los países de Latinoamérica que tiene unos índices de desigualdad más pronunciados. Eso es el resultado que han presentado diversas instituciones, como el mismo Banco Central, la CEPAL, el BID, el Banco Mundial. Entonces, a raíz de esa situación de que somos un país que tiene unos niveles de desigualdad y económica tan claras, se hace necesario el cambio de modelo económico. Nosotros de manera particular planteamos de que es necesario de que en el ámbito de lo que tiene que ver con el aparato productivo nacional, hagamos del modelo económico dominicano, del nuevo esquema que se defina, una especie de patriotismo económico dominicano, porque cuando nosotros analizamos la balanza comercial que existe entre República Dominicana y los países de Centroamérica y los mismos Estados Unidos en el marco de los acuerdos comerciales de libre comercio que tenemos, es deficitaria. Entonces se hace necesario lograr políticas económicas que puedan influir al sector de la demanda para que abracemos esas empresas, esos productos, esos servicios que producen empresas e industrias en la República Dominicana que son de niveles de calidad muy apreciable, para que de una u otra forma podamos fortalecer esa industria, porque de lo contrario seguiremos con elementos de desempleo y otros indicadores económicos que para nada van a ayudar a la sociedad dominicana. Milton, se supone que detrás de eso tiene que haber una política de competitividad y apoyo industrial, de ese planteamiento que tú haces. Sin embargo, lo que parece verse es todo lo contrario. De hecho, la propuesta del ministro de Hacienda de modificar la ley de competitividad industrial, una ley que apenas tiene un par de años por demás de implementación, trajo una reacción bastante enérgica del sector industrial, que entendió que se estaría quitando algo de lo poco que se ha conseguido en materia de apoyo industrial para estos sectores. ¿Cómo insertar ese tipo de medidas dentro de este planteamiento que tú nos haces? Exacto. Bueno, lo primero que nosotros nos inscribimos en ese conjunto de personas que entiende que es errático el pensar que a través del cambio o la modificación de esa ley de proindustria, que de una u otra forma alberga muchos elementos que pueden ayudar al sector productivo a ser más competitivo, creo que es un error, pero también debe entenderse que el elemento de la competitividad no es un asunto de nombre y de planes que no se ponen en funcionamiento. El elemento de la competitividad subyace en muchas acciones que son de una u otra forma vinculantes con la industria en sentido general. Yo pongo un ejemplo muy claro. ¿Cómo puede ser competitivo un sector productivo, un sector industrial en la República Dominicana cuando dentro de sus costos tiene que pagar cerca de un 25 a un 30% en gasto de energía eléctrica?
Cuando eso usted lo compara con Centroamérica y los mismos Estados Unidos, se va a dar cuenta que tienen costos de energía mucho más baratos que el nuestro. Entonces ya hay un elemento ahí que no contribuye a eso de la competitividad, el simple hecho de la energía. Y también así hay otros elementos que si analizamos lo que ha sido el Plan Nacional de Competitividad y si analizamos los esfuerzos que debieron haberse hecho antes de nosotros entrar en un acuerdo de libre comercio que desde antes sabíamos que iba a ser de una u otra forma lesivo al aparato productivo nacional porque no estábamos preparados, nos daremos cuenta que hay muchas debilidades, hay cosas que hay que comenzar a enmendar y sobre todo que haya una vinculación, una relación muy directa entre el gobierno y los sectores productivos, porque hay una desvinculación. El gobierno no puede plantear un cambio de una ley que es fundamental para un sector que sostiene la nación dominicana, sin sentarse con ese sector y ver cuáles son los males y sobre todo las raíces que conllevan a que tengamos la situación que hoy en día tenemos. Tú haces énfasis en los tratados de libre comercio, en cómo el libre comercio ha venido afectando, pero la realidad es que no hemos visto todavía lo peor de los tratados de libre comercio. De hecho, DERECAFTA, por ejemplo, todavía no ha entrado en las desgravaciones de las canastas a 5, 10, 15 años, lo cual significa que el escenario actual podría empeorar. ¿Qué políticas se pueden adoptar a futuro a sabiendas de que son plazos que van corriendo y que irán venciendo y que a partir de los mismos el aparato productivo nacional se va a ver más presionado? Claro, precisamente por eso planteaba el concepto mismo del patriotismo económico, que es algo que hace algunos años el diputado francés Bernard Carayon lo aplicó en el contexto de Francia. En el caso nuestro, yo hablo de un patriotismo económico que, si bien es cierto, no de una u otra forma, no tome elementos ni de dumping ni de proteccionismo, que al amparo y a la luz de los tratados de libre comercio es prohibitivo, pero que sí de una u otra forma la sociedad en su conjunto, la República Dominicana como nación, asuma que el aparato productivo nacional, que el desarrollo de nuestras industrias es algo que nos compete a todos, tanto del sector de la demanda, que debe de una u otra forma apoyar muchos de los productos locales que tienen las calidades suficientes como muchos que son importados, pero que si no se apoya la industria local va a desaparecer. Por eso es el déficit, o sea, el desbalance en esa balanza comercial, que importamos más que lo que exportamos. Necesitamos mucho más cantidad de divisas fuertes en dólares para pagar esos productos, pero si no desarrollamos la exportación, ¿qué sucederá? Tendremos menos plazas de empleo, tendremos un desarrollo desde el punto de vista económico que va a ser débil. Entonces, yo entiendo que una de las medidas es esa, sentarse y ver como país de qué manera podemos a ese sector que es pujante, que quiere desarrollarse, darle de una u otra forma un espaldarazo. Yo creo que por ahí es que tiene que nacer todo, por un sentido de amor a lo propio, un sentido de pertenencia, porque yo siento que los sectores productivos, y así lo han planteado sus diversos líderes empresariales en el CONEC, en ANGE, en FENACER, etcétera, y los industriales de Herrera, de que se sienten de una u otra forma desamparados en las políticas públicas. Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad en el desarrollo de políticas públicas para no solo ser competitivos en el sector industrial, sino como nación. Por eso nosotros en el libro La riqueza diluida hablamos del pentágono de la distribución de la riqueza. Nosotros planteamos que es necesario, para poder reducir esas brechas sociales y económicas, trabajar 5 ejes que son transversales. Y el primero es el ordenamiento territorial. No podemos desarrollar